Hola, buenos días para todos. Continuamos con las clases de teoría de los campos. El tema que vamos a comenzar en esta clase tiene que ver con corrientes eléctricas en estado estacionario, es decir, corrientes que no se producen variaciones en su valor en el tiempo. Después, en la medida que esto se genere, ya vamos a ver que estamos hablando en estados no estacionarios. Bien. Para hacer un análisis de lo que es una corriente, vamos a modelizar, ¿sí?, una superficie mediante la cual tenemos un flujo de partículas cargadas que atraviesan esa superficie, ¿sí? Y vamos a suponer que la atraviesan con un vector velocidad que no necesariamente va a ser perpendicular a la superficie, ¿sí?, por una dirección arbitraria. Este es el vector de la velocidad de esa partícula y este es el versor normal al diferencial de superficie, en este caso delta de superficie. Si nosotros queremos tener una idea de la cantidad de carga que atraviesa esta superficie, vamos a recurrir a algún modelo hidráulico en el cual uno sabe que el caudal volumétrico se obtiene realizando el producto de la velocidad por la sección. Si uno obtiene el producto de la velocidad por la sección, obtienen, digamos, los metros cúbicos por segundo, ¿sí?, de esa determinada cantidad de partículas. Fíjense ustedes que acá lo que hacemos es proyectar, porque evidentemente la velocidad no necesariamente, dijimos, es transversal a la superficie, pero solamente la proyección normal del vector velocidad es lo que me genera las partículas que atraviesan, digamos, esta superficie, porque tiene una componente tangencial que solo va a generar un desplazamiento, ¿sí?, paralelo a la superficie. Entonces tengo que proyectar ese vector en la dirección normal y ahí aplico velocidad por sección. Eso me daría un caudal volumétrico que serían los metros cúbicos por segundo. Al multiplicarle esos metros cúbicos por segundo de ese caudal volumétrico por el tiempo, obtengo un volumen, ¿sí? Y al multiplicar el volumen por la densidad volumétrica, el volumen del flujo de partículas cargada que está. Entonces yo lo multiplico por la densidad volumétrica y voy a obtener la carga. Fíjense cómo expresé la densidad volumétrica. Esto es el número de portadores por unidad de volumen, N mayúscula. Y lo multiplico por la carga de un portador. Entonces, si yo tengo la carga de un portador y lo multiplico por el número de portadores por unidad de volumen, me quedaría la carga total por unidad de volumen. Y eso sería la densidad volumétrica de carga. Que nuevamente la densidad volumétrica de carga multiplicada por el volumen me daría la carga total. Si yo paso dividiendo este delta T hacia este lado, obtendría la corriente, ¿sí?, que es lo que tengo en esta expresión. Y ahora lo que voy a hacer es transformar en un vector, ¿sí? Fíjense que acá el delta S por el A sub n lo puedo llamar delta S vector, o yendo al caso diferencial, un diferencial de superficie vector. Y la expresión de la corriente me quedaría así, es decir, ya sin este delta t que lo pasé multiplicando, y me quedaría transformando en vector esto que está acá. Entonces la corriente se puede expresar como número de portadores por unidad de volumen por la carga del portador por el producto vectorial entre el vector velocidad y el vector delta de superficie. A esta cantidad que está acá, N por Q por U, la vamos a llamar vector densidad de corriente. N por Q por U es densidad de corriente. Bueno, como dijimos hoy, NQ es la densidad volumétrica. O densidad volumétrica por velocidad. Yo acá lo grafiqué a ese vector. Fíjense, y es muy importante tener en cuenta esto, que el vector densidad de corriente no necesariamente es un vector normal a la superficie. Con lo cual, cuando yo quiero saber la corriente, tengo que calcular lo que se proyecta en modo normal a la superficie. Y para hacerlo tengo que hacer el producto escalar entre el vector
densidad de corriente y el vector diferencial de superficie. Acá tengo otra manera, ¿sí?, de calcular la corriente, que sería el equivalente a este, pero hablando en un caso en el cual tengo que hacerlo mediante una integración, porque no es una superficie, digamos, en la cual se puede hacer mediante esta aproximación, pero bueno, en la medida que esto tiende a cero y las sumatorias de esto tendiendo a cero, si ese valor está acotado, se transforma en esta integral. Bien, fíjense todas las magnitudes y variables que hemos definido. Interesa también el caso en el cual yo no tengo solamente un solo tipo de partícula cargada. Sí, en este caso, supongamos que esas partículas son los electrones, pero pueden ser varias partículas, no solo electrones y otras más, con otra carga diferente a la del electrón. En ese caso, ¿sí?, si tengo más de un tipo de portadores, la densidad de corriente sería la sumatoria de cada uno de los aportes de estas partículas. ¿Está? Fíjense que es una expresión similar y bueno, y aplico la sumatoria. Si tengo dos tipos de partículas, sería el número de portadores de la primera por la carga de la primera por la velocidad de la primera, más el número de portadores por unidad de volumen de la segunda por la carga de la segunda por la velocidad de la segunda. Eso me daría la densidad de corriente. En la mayoría de los casos, yo acá lo planteo, esta velocidad es proporcional al campo eléctrico. ¿Sí? Obviamente, cuanto más intenso el campo eléctrico, mayor es esa velocidad. Y en estas condiciones yo puedo expresar la velocidad como una constante por el campo eléctrico. Supongamos un electrón, ¿sí?, esa constante sería esta, mu por E. Y esa constante mu se la llama movilidad. ¿Está? Acá está. La movilidad del electrón se mide en metros cuadrados sobre vol segundo. Bueno, esto está expresado de esta manera para que cuando yo lo multiplique por newton sobre coulomb me quede la velocidad en metros por segundo. Y el signo negativo se debe a que como el electrón se mueve en sentido contrario al campo eléctrico, ¿sí?, esa expresión tiene que ser de esa forma, menos la movilidad del electrón por el campo eléctrico. Y ahí tengo algunos valores de movilidad, ¿sí? Fíjense, la del cobre, 3,2 por 10 a la menos 3, la del aluminio, 1,4 por 10 a la menos 4. Y vamos a hacer una cosa, ¿sí? Vamos a reemplazar en esta expresión la velocidad, ¿sí? Vamos a reemplazar acá la velocidad por esto. Conclusión, me quedaría que la densidad de corriente es menos la densidad volumétrica de carga, que en este caso sería la del electrón, por la movilidad por el campo eléctrico. ¿Está? Bueno, acá definimos esta cantidad que es negativa. Sería el número de portadores por unidad de volumen del electrón por la carga del electrón, que ya sabemos que es 1,6 por 10 a la menos 19. Y si ustedes analizan, me queda que la densidad de corriente es densidad volumétrica por la movilidad por el campo eléctrico. Importante acá es que tanto la densidad de corriente, ¿sí?, y el campo eléctrico están vinculados por esto que es, hasta lo que vimos ahora, es una constante. ¿Sí? Y esa constante la llamo sigma. En términos generales podemos decir que la densidad de corriente se puede expresar como el producto de esa constante sigma por el campo eléctrico, y esa constante sigma es lo que denominamos conductividad. Y esto que vemos acá es algo que ya en teoría deberían haber visto en física, y es lo que se conoce como ley de Ohm. Pero es una relación microscópica y puntual, la ley microscópica de Ohm, que no me habla ni de la tensión, la resistencia y la corriente, ¿sí?, sino que estamos hablando de una relación intrínseca entre la densidad y el campo de forma puntual. En este caso, el caso límite en corrientes estacionarias es un número real, pero después vamos a ver que esto tiene unidades de frecuencia. Hay una relación compleja entre la densidad de corriente, ¿sí?, y el campo eléctrico. En el caso límite de que las corrientes son estacionarias, esto es un número real. Pero después acá vamos a ver que existe una pequeña diferencia en corriente alterna. Bien, continuaremos en la próxima clase.